El Espacio de la Escritura, un podcast de entrevistas para conversar sobre los procesos de escritura de investigadoras e investigadores del Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Académicos provenientes de distintas disciplinas cuyos intereses y trabajos convergen en la ciencia de datos. El Espacio de la Escritura es un podcast realizado por el IMFD en conjunto con Urdimbre, una organización dedicada a apoyar la práctica de la escritura académica desde la dimensión social, artesanal, emocional y corporal, entre otras. En Urdimbre buscamos sacar el proceso de escritura del armario y generar espacios para acompañarnos en la práctica del escribir. Hola a todas y a todos, bienvenidos a El Espacio de la Escritura. Soy Francisca Vilés, investigadora y docente, cofundadora de Urdimbre, una organización en donde entendemos la escritura académica como una práctica que se aprende, que toma tiempo, en la que uno falla por sobre todo y que tiene técnicas que se pueden ir adquiriendo. En Urdimbre buscamos compartir los procesos y crear instancias para hacer más social la escritura. Y este podcast es parte de ese esfuerzo, el que también comparte la dirección académica del IMFD. Hoy tenemos el privilegio y el desafío también de conversar sobre estos temas con el investigador del Instituto Milenio Fundamento de los Datos, Gonzalo Navarro. Hola Gonzalo, bienvenido. Hola, Francisca. A este espacio. Gracias por invitarme. A modo de presentación sintética, Gonzalo es profesor titular del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile también. Dirigió el Núcleo Milenio Centro de Investigación de la Web y algunos de sus proyectos han sido financiados por Yahoo Research y Google. Actualmente participa del Centro de Biotecnología y Bioingeniería al tiempo que lo hace en el IMFD, al cual se unió desde sus inicios. El 2023 fue distinguido como Fellow de la ACM, Association for Computing Machinery, la principal sociedad profesional de computación en el mundo. Muy pocos investigadores en Latinoamérica han obtenido antes esta distinción, la que es muy importante porque reconoce las contribuciones fundamentales que ha hecho como investigador al área. Gonzalo ha sido revisor en más de 40 journals internacionales, ha dado más de 50 charlas invitadas en universidades y congresos internacionales y ha sido co-chair de importantes conferencias del área. Es coautor de 2 libros publicados por Cambridge University Press, 25 capítulos de libros, más de 200 papers en journals internacionales y más de 280 en congresos internacionales. Gonzalo, tú en un encuentro sobre escritura académica mencionaste que escribes más de una decena de papers al año ya, y casi más de 15 o por ahí. Y en tu biografía se menciona que eres uno de los autores más prolíficos y citados de Latinoamérica. Ser un escritor tan prolífico despierta admiración y respeto también, pero también conlleva altas expectativas y queremos saber cómo lo vives tú. ¿Cómo te haces sentir ese reconocimiento de escritor prolífico y cómo influye en tu relación con la escritura y con quienes se acercan también a trabajar contigo? Bueno, ¿qué tal? No me mentalizo mucho realmente de que sea una gran cosa, no me doy mucha cuenta. Sí, con el tiempo he ido aprendiendo a darme cuenta de que a veces intimida un poco eso, que a veces intimida a los coautores jóvenes, intimida a los alumnos. Y sobre todo he tenido que aprender a ser cuidadoso con los alumnos porque ellos están haciendo un gran esfuerzo para atreverse a venir a hablar conmigo. Pero fue un proceso, en principio uno no se da mucho cuenta de estas cosas. ¿Y cómo vas encontrando tiempo para tanta escritura que haces al año? Bueno, sí, no es magia, soy un escritor muy colaborativo. Si ves mis publicaciones vas a ver que tal vez hago una solo al año. A mí me gusta mucho trabajar con otra gente, es parte de lo que hace que me guste tanto investigar. Tiene una parte de socialización para mí, socialización un poco nerd, pero para mí eso es socialización. Entonces colaboro con muchos grupos y eso me permite, por supuesto, multiplicar mis esfuerzos. Hay distintas clases de colaboración y distintas clases de grupos. Por ejemplo, hago trabajos con mis alumnos y en esos casos me toca trabajar mucho a mí, escribir mucho a mí, menos cuando van siendo más avanzadas, cuando son postdoc, pero a veces hay
colegas jóvenes, por ejemplo, que vienen con alguna idea y que quieren que los ayude, que los guíe sobre para dónde ir, por dónde resolverlo. Y en este caso me toca trabajar menos. O a veces yo tengo alguna idea y no tengo capacidad para hacerlas todas yo. Entonces busco algún colega joven que sepa que le pueda interesar eso. A veces también hay colaboraciones con pares ya como del mismo nivel de seniority, digamos, y ahí todos trabajamos un poco. De todas maneras, hay muchos de los papers, yo escribo el 70-80%, pero en otros mucho menos. Pero no es solo escribir el trabajo, muchas veces alguien tiene que programar, alguien tiene que hacer los experimentos. Entonces, el trabajo colaborativo te permite ampliar mucho y ahí sí te sirve esta fama, digamos, para atraer gente, para que quieran trabajar con uno, etc. Sí. ¿Y en qué tiempos escribes? O sea, como en tu semana, por así decirlo. Todo el tiempo. O sea, yo calculo que trabajo unas 60 horas a la semana, pero lo disfruto mucho, me encanta. Además, para mí, la escritura no es una parte disociada de la investigación misma. Yo pienso a través de la escritura. O sea, yo muchas veces si me pongo a pensar en el aire o en un pizarrón o incluso discutiendo con alguien, me parece que ciertas cosas funcionan y solo me doy cuenta si realmente funcionan cuando las escribo bien, clarito y detallado. Entonces, para mí es ir escribiendo e ir pensando e ir corrigiendo. Entonces, buena parte de lo que es mi actividad científica se centra en escribirlo también, porque es una forma de ordenarme yo mismo las ideas. Como escribir para descubrir qué es lo que quieres decir. Sí. Pasa muchas veces. A veces yo empiezo escribiendo un paper por la parte de lo que serían los métodos, ¿no? O sea, el algoritmo, lo que sea la novedad, para dejar la idea bien clara. Pero eso es cuando sé exactamente lo que quiero hacer y por qué. Hay otras veces que empiezo por la introducción, porque ahí descubro realmente si tiene algún valor lo que estoy tratando de hacer. Al intentar explicar la motivación y cómo se relaciona con las otras cosas, descubro dónde está el valor y a veces descubro que no hay valor y que no vale la pena seguir. Y lo dejas ahí, lo sueltas con facilidad. Sí. A veces duele, pero sí, a veces pasa que uno se da cuenta que en realidad es entretenido, pero no es interesante. Quizás le falta tiempo. Sí, o no es práctico a veces. Es una bonita idea, pero en este subcaso es mejor usar esto y en este otro subcaso es mejor usar lo otro. Y nunca hay un caso donde valga la pena lo que se te había ocurrido. Eso pasa también. Tras tu camino, el camino que has recorrido como escritor, ¿cómo mantienes la curiosidad viva después de haber escrito tanto sobre temas de tu área? Es decir, ¿dónde encuentras nuevas preguntas? ¿Cómo va surgiendo ese proceso? Bueno, yo recuerdo cuando empecé a investigar que era un proceso en el que yo sufría un poco más. Me acuerdo que había empezado a trabajar en un tema aparte de mi tesis con un profesor brasileño. Habíamos empezado con un tema chico, lo terminamos, hicimos el paper de conferencia. Yo dije como que, bueno, ya está. Y después viene y nos dice, no, pero vamos a agregarle esto y hacer una versión de revista. Y yo, bueno, y lo terminamos y ya está. Y después viene y dice, pero eso se puede relacionar con tal otra cosa y servir para tal cosa. Y ahí me tomó un tiempo aprender que yo lo estaba enfocando muy mal al asunto y que en realidad los temas de investigación son como procesos vivos que duran tiempo, se pueden abrir en varios, se pueden unir con otros, en determinado momento pueden morir, efectivamente, pero no es la angustia y la presión de que tiene que terminar. Son cosas que viven mucho en el tiempo, son como seres vivos. Entonces, yo tengo muchos proyectos abiertos de investigación, de ideas que se me ocurren alguna vez, pueden pasar bastantes años en que consiga alumnos o algún colega que quiera trabajar conmigo, que se publique, etc. A veces se ramifican, como te decía. En cierto momento desaparecen. Hay áreas que también en su momento son interesantes y en cierto momento uno se da cuenta de que ya está, que ya murieron las áreas. O por lo menos murieron en términos de lo que a mí me puede interesar trabajar en ellas. Se convirtieron en otra cosa y ya no es interesante.
Y también pasa que hay veces que uno está como en blanco y eso sí que es angustia, que no encontrás nada nuevo en que trabajar. Todas las cosas en las que están esperando a alguien que haga algo y por ahí pasas un par de meses en blanco, como los escritores, pero pensando en qué trabajar. Y ahí lo que yo hago es tomar algún tema, sé siempre hay muchos temas de los que me gustaría saber y no tengo tiempo de leer. Tomo esos momentos como para decir, bueno, voy a leer sobre tal cosa. Y ahí uno muchas veces encuentra otras cosas. Ah, mira cómo hacen esto, yo lo podría hacer con esto otro que yo conozco, lo podría hacer de esta manera y sería mejor en este sentido. Pero es un proceso todo el tiempo. Pero sí, qué bonita esa disposición, esa apertura también, a no desesperar un poco cuando, Sí, cuando queda en blanco, no sé. Claro. Ahora quiero llevarte a los procesos, a la cocina de tu escritura, por así decirlo. Que tiene que ver con la organización o la disposición que adquieres para trabajar en varios proyectos de escritura al mismo tiempo, que supongo que eso ocurre, que estás trabajando en varios proyectos siempre al mismo tiempo. Sí. Entonces existe una metáfora que la plantea la académica Jolie Jensen, que escribe sobre escritura académica y procesos de escritura académica, que tiene que ver con los proyectos que están en el primer plano y los que están en segundo plano, como descansando. Y ella habla de esta cocina, de la metáfora de una cocina que tiene quemadores de distintos tamaños y en los que tú tienes también distintas ollas, por así decirlo, a distintas intensidades. Entonces atrás puede que tengas la olla con un caldo que se está cociendo a fuego lento, que está esperando, que está ahí por horas. Mientras adelante tienes tu proyecto que tienes que estar con mucha concentración ahí cocinándolo para poder sacarlo ya. Ese podríamos decir que es el plato A. Entonces en algún momento sale ese plato A, que podría ser que se publica el artículo, y hay que mover el caldo de atrás para adelante y para darle un toque final y unirlo a otra cosa. Entonces pensando en esta analogía, ¿cómo tú manejas la cocina de tu escritura, estos quemadores, y cómo trabajas en tus proyectos A en relación con los proyectos que están atrás, como que están esperando o que van más lento? ¿Cómo vas moviendo ahí la cosa? Yo siento que tengo como tres niveles, tengo como A, B y C en realidad. O sea, los A son efectivamente los proyectos que hay que trabajar ahora por una razón o por otra. O sea, por ejemplo, en computación tenemos las conferencias, uno quiere llegar con algo a cierta conferencia, eso te impone un deadline y te cambia las urgencias. Uno a veces quiere mandar algo de una buena vez a una revista porque es importante para poder seguir después trabajando en otra cosa posterior o para que no lo haga otro antes. A veces te llega una revisión de una revista y hay que responder en un mes y eso te obliga a trabajar en el momento. Entonces hay como ráfagas así de cosas que entran y salen del A, ¿no? Que son urgencias. Claro. Y fuera de las urgencias, yo tengo la siguiente categoría, son cosas que no son urgentes, pero son importantes, que son importantes para mí, que me interesan. Y entre ellas hay algunas en las que yo puedo ahora moverlas y hay otras en las que estoy esperando a alguien, ¿no? Que se necesita que se implemente esto finalmente para poder ver los experimentos y ver realmente cómo funciona y volver atrás al diseño, incluso a veces, ¿no? Pero son cosas que están esperando y otras, como te digo, que apenas salga lo urgente, los subo a lo urgente porque yo puedo hacer algo yo mismo. Y la última categoría son cosas que en el fondo si nadie hace nada, o sea, están bien, son interesantes, pero si nadie hace nada yo tampoco tengo energía para hacerlo yo. Entonces estoy esperando a ver que si para alguien le interesa y toma la posta y demás, yo acompaño. Es como en el refrigerador. Claro, el refrigerador y el congelador. Claro, algo así. ¿Y cuál es el rol de esos proyectos B? Que son esas opciones como más refrescantes, tal vez, como las que te importan, que decías, como con enfoque interesante y tal vez que señalan tu trabajo futuro, la dirección que va a tomar tu trabajo futuro, para sacar los proyectos A. O como... en realidad, como te digo, adquieren urgencia, a veces por factores externos, como que uno quiere mandarlo a tal conferencia o por alguna razón, o hay un número especial de revista, cosas así.
uno en algún momento decide asignarles urgencia por alguna cosa, o a veces porque, como te decía, sentís que ese proyecto te está topando ahí para poder hacer otras cosas más y lo convertís en urgente. Claro. Pero siempre son interesantes. Y en los momentos en que te quedas como sin mucho que hacer, los empezás a mirar a ver en cuál vale la pena que le ponga el esfuerzo ahora. ¿Cómo gestionas la constancia de la escritura sin que se convierta en algo rutinario, en una rutina mecánica? Sí, hay algo interesante porque hay una idea atrás de eso que tiene su justificación. Que hay gente que como que tiene una carrera de investigación pero no le pone mucho cariño, sino que lo ve como una rutina, justamente, ¿no? O sea, yo decidí vivir de esto, tengo que vivir de esto, tengo que publicar tantos papers al año, y va más guiado por esa necesidad de tipo publish or perish, que realmente estarlo disfrutando y hacer las cosas porque le gusta. Entonces encontrar estos investigadores que tienen un paper de algo y ahora cambian este parámetro un poquitito así y hacen otro paper. Y ahora le cambian el parámetro, le suben un poquito más, vuelve a hacer el experimento, otro paper. Y esos investigadores tienen muchas publicaciones. Entonces, no es una deducción lógica correcta, pero se entiende. Cuando alguien tiene muchas publicaciones, pensar que en realidad es una fábrica de chorizo lo que está haciendo, ¿no? Y en mi caso realmente no es así. Yo disfruto cada paper es una idea distinta. Los papers en computación tienen su versión de conferencia, que es menos trabajada para explorar la idea, y una versión de revista extendida, pero nunca buscar publicar por publicar. Eso es lo que me da una lata terrible, además, porque ya a esta altura, por supuesto, no lo necesito. Entonces, lo hago porque me gusta. Y eso responde un poco cómo hago para mantenerlo, porque me encanta. O sea, es lo que disfruto hacer. Para mí escribir e investigar están muy cerca. No es que me divierto investigando y después la lata de escribirlo. Para mí no es así. ¿Y en los inicios de tu carrera también tenías ese motor? ¿O porque en los inicios necesitabas publicar más, probablemente? ¿O tener esa urgencia de publicar? Supongo, pero... Bueno, yo hice el magíster y el doctorado con Ricardo Baeza, que publicaba mucho. Entonces, una de las cosas que me enseñó fue el oficio de publicar. Así que yo siempre publiqué mucho, pero nunca llegó a ser por necesidad de hacerlo y de hacer cosas que lata, pero vamos a hacer otro igual porque lo necesitamos. Siempre tuve material como para hacer cosas que me gustaran, nada más. Bueno, entonces, volviendo a lo de la cocina, pareciera que hay como una cocina industrial ahí con muchos lugares. Y con estos varios proyectos simultáneos, ¿cómo mantienes prendida la creatividad en tu investigación y en tu escritura? Y por creatividad no solo me refiero a esa idea como de la creatividad, de que surgen ideas y conectas ideas nuevas, sino también de la perseverancia que hay en sacar esas ideas, en tratar de llevarlas a través de la escritura y darle existencia material. Bueno, tiene un poco que ver con ese modelo que te digo, donde cada proyecto es como un ser vivo que tiene un ciclo de vida que puede ser bastante largo, que nace cuando uno se le ocurre alguna idea interesante, etc. Y que tiene varias etapas, ¿no? Como algunos los hago solo, pero muchas veces buscar colaboradores, implementarlo, ver los resultados, uno vuelve a ver las ideas, etc. Es un proceso permanente y a veces tiene periodos muertos, ¿no? Que uno lo mandó a revista y espera 2 años que te digan algo. Y otras veces vuelve así con urgencia y demás, pero todos nacieron como proyectos que eran bonitos por algo, ¿no? Entonces no me cuesta mantenerlos vivos. Cuando están en hibernación es porque, bueno, uno está esperando que el alumno lo implemente, por ejemplo, ¿no? O que llegue el momento de mandarlo a publicar o esperarlo. Pero cada uno de ellos tiene su razón de ser. ¿Y qué tan creativo te sientes como escritor?
Y cómo, bueno, hablaste un poco, pero cómo la escritura te ayuda a que surja la creatividad, que se manifieste y también se concrete. Claro. Para mí la escritura es más a ver, hay dos partes. Uno se le tienen que ocurrir las ideas, después las tiene que validar y ahí a mí me ayuda a escribirlo, pero sobre todo las tiene que transmitir. O sea, la parte importante del quehacer científico es transmitir ideas. Y eso a veces, espero no equivocarme mucho, pero me da la sensación de que en ciencias naturales, en muchas ciencias naturales, el paper es una cosa mucho más tersa y latera y sin alma. O sea, una cosa como de que queremos comprobar que, al subir el nivel del pH de no sé qué pasa tal cosa. ¿Qué se hizo? Y se juntaron tantas células de no sé qué, se les puso distintas concentraciones. ¿Y qué pasó? Y aquí está el gráfico y qué sé yo. ¿Qué se concluye? ¿Sí o no? Bla, bla, bla. Es una cosa como mecánica. O sea, la idea está antes, pero no hay algo complejo que transmitir en el paper. Por eso también pienso que los reviews de los papers son mucho más rápidos en otras áreas, porque no es una idea complicada. Ellos tienen que ver que la metodología está bien hecha, el resultado y se acabó. Pero en computación, por lo menos en muchas áreas de computación, así como en matemáticas, uno lo que tiene es una idea interesante, complicada para resolver algo, y la tiene que transmitir, y el paper es el mecanismo de eso. Y es mucho más difícil, porque ahí hay mucho sobre cómo hacer, es casi como hacer docencia, por más que uno esté escribiendo para sus pares, uno les está tratando de enseñar algo que tiene uno en la cabeza y ellos no, que es exactamente lo que pasa cuando uno enseña. Entonces, por ejemplo, no basta con que yo represente lo que tengo en la cabeza con un buen modelo matemático formalizado, correcto, y se lo tiro al lector. Posiblemente no lo entiende, por más que sea correcto, si no es un computador el lector. Hay que pensar cómo llevarlo, cómo motivarlo, cómo partir con ejemplos sencillos, de ahí generalizar como para le tenés que mostrar tu línea de pensamiento, cómo estás pensando de eso para que te puedas seguir, ¿no? Entonces, es un proceso mucho más complejo y mucho más interesante, ¿no? Estos movimientos que mencionaste, como primero partir con un ejemplo y después ir a una generalización, ¿ya lo tienes más o menos como muy claro y lo aplicas a todos tus papers o va cambiando y varía? Lo hago, o sea, me aseguro de hacerlo cuando la idea es suficientemente complicada. Hay veces que una idea sencilla uno se la puede tirar a un colega, así como se la diga y lo va a entender. Pero las ideas complicadas no. Y esa es una buena costumbre, digamos. Hay mucha gente que escribe de otra manera. O sea, pasa eso, ¿no? O sea, te describe formalmente su idea en una cosa que son 2 páginas de definiciones y demás, y uno no lo aguanta. O sea, es correcto, claro, cuando uno lo entendió vuelve y dice, ah, sí, estaba bien. Pero hace que el proceso de lectura sea un sufrimiento tremendo, ¿no? Y básicamente hay que pensar en el lector, cómo lograr mantenerlo motivado, porque la motivación es muy importante para que haga el esfuerzo mental de entenderte. Si uno parte con 2 páginas de definiciones que no sabes para qué, te desmotiva inmediatamente. Y sí, partir, por ejemplo, con un caso súper simple, donde les mostras cómo se aplica tu idea y qué resulta y por qué, y después se generaliza, ¿no? Sí, esa es una de las cosas. Sobre tu escritura actual, ¿qué estás escribiendo actualmente, investigando? Si puedes contarnos en qué proyecto Muchas. esta semana. Pensaba que iba a preguntarme algo así, y ya que hablaba de los proyectos que uno lleva, etc., traje, esta es una listita que tengo desde hace 20 años, la voy actualizando, que te da una idea de la cantidad. Cada línea es un proyecto. Wow. O sea, estoy trabajando en 40, 50 proyectos al mismo tiempo. Muchos de ellos tienen que ser colaborativos, porque si no tendría que ser Superman. Pero, o sea, hay muchas cosas que están a la vez, muchas esperando de otros colaboradores, otras en las que soy yo el que tengo que ponerme. Así que sí, estoy trabajando en muchas cosas. De ellas habrá 10 que están en la lista de las urgentes, ¿no? que estoy trabajando ahora todos los días y dándole.
¿Cuántos minutos le dedicas? Si son 10, ¿cómo alcanzas a concentrarte, entrar, cómo salir, dejarlo? Pues un par de días uno, un par de días otro. Claro. Descanso de uno escribiendo del otro. Sí. Claro. Sí. Y realmente descanso. Un ejemplo, algo bonito que estamos haciendo ahora, que es un paper importante que queremos terminar este año, es bases de datos de grafos temporales. O sea, uno tiene la base de datos de grafo, uno tiene los nodos que son como objetos, las aristas que son relaciones entre ellos, y ahora esas aristas tienen un intervalo de validez temporal, ¿no? Que esa es la novedad. O sea, eso ya se estudia, pero casi todo está hecho para el caso estático. Y en el caso temporal, se hacen otras preguntas. Imagínate que yo quisiera saber si puedo llegar en tren de aquí a aquí, tengo que saber que los tiempos de las paradas me coinciden para poder llegar. No me basta saber que el tren sale alguna vez, ¿no? Pero hay otros tipos de preguntas sobre esta relación entre todos estos objetos. ¿Valió en algún momento del tiempo todo a la vez o no? Ese tipo de cosas. Leímos un trabajo donde respondían cierto tipo de consultas que se ha mirado muy poco, y se nos ocurrió que podíamos hacerlo mejor con técnicas que ya tenemos de antes. Entonces yo me encargué de la parte algorítmica, resolví todos los algoritmos, las estructuras de datos. O sea, ya sabemos cómo resolver una cierta cantidad de cosas, y eso es como el medio del paper, porque ahora falta para un lado que alguien lo implemente y lo pruebe y ve que realmente en computación pasa muchas veces que hay cosas que funcionan en la teoría y no tan bien en la práctica. Y por otro lado, algo que viene de la parte del lenguaje y del usuario de esto, qué lenguaje de consulta podemos crear donde las consultas se puedan traducir en estos algoritmos que ya tenemos, ¿no? Y que sean un lenguaje interesante, etc. En eso estamos en este momento. Te diría que es como el proyecto estrella de este año. Ah, ya, del año, o sea, el que está más arriba. Sí. Oye, perdón, es que encuentro fascinante tu plan. ¿Cuándo empezaste a hacer cuando aprendí, este plan y en ese formato? Cuando aprendí que no me tenía que angustiar para que las cosas terminaran de una buena vez, sino que tenía que disfrutar los proyectos todo lo que duraran. Ahí vi que lo que necesitaba era mantener de alguna manera el estado de todos esos proyectos, en que están, que estoy esperando, nuevas ideas que se me han ido ocurriendo en el tiempo, tenerlas anotadas, con quién trabajo en ellos. Desde entonces, o sea, desde hace 20 años. ¿Y qué incluyes en tu plan? ¿Qué categorías tiene? ¿Cómo se organiza tu...? Está por áreas, por áreas que me interesan. Y dentro de cada área están, como te decía, los urgentes, los interesantes y los que, bueno, estoy dispuesto a acompañar en el proyecto. ¿Y los tienes separados en tu documento? Los tengo separados, efectivamente, y de cada uno de ellos anoto algunas cosas que normalmente me bastan para recordar todo lo que hay que tener en mente para ese proyecto. Y cuando no, lo que tengo es un puntero, un archivo donde tengo más explicadas las cosas, cuando es muy complicado, muy largo. Y tengo miedo de que con una línea después no lo puedas reconstruir. Claro. Y los colaboradores. ¿Y cada cuánto actualizas ese plan? Todo el tiempo. Lo imprimí hace muy poco, pero ya tiene cosas en lápiz, como ves, que son cosas nuevas que aparecieron, ideas y cosas. Entonces cuando ya se va llenando... Ya cuando está muy escrito lo paso en link. Ya, perfecto. Lo encuentro muy interesante el dispositivo. ¿Qué emociones asocias al acto de escribir? Dijiste que lo disfrutabas mucho. Sí. Pero me imagino que también la has padecido. ¿Cómo te mueves entre esos dos polos? Mira, ahora me cuesta recordar la sensación, pero sí sé objetivamente que mi primer paper lo sufrí mucho. Además, cuando empecé todavía no escribía bien en inglés, entonces eso se agregaba a la dificultad, pero tampoco sabía escribir. O sea, me acuerdo sesiones con compañeras donde yo se los daba para que lo leyeran y me dijeran qué tal estaba, y eran conversaciones donde al final, después así de media hora ya con un párrafo me decía desesperado, pero ¿qué es lo que quieres decir acá? Y yo, ¿sabes qué? No sé qué es lo que quiero decir. O sea, hubo una época que ni sé lo que pasa es que ahora me acuerdo poco.
Hoy en día lo disfruto mucho y todo lo que me acuerdo hacia atrás lo he disfrutado mucho. Pero sí, por cierto, hubo un comienzo donde costaba mucho. ¿Y todavía sigues pidiendo feedback a personas más allá? Ya no, ya no. Pero al comienzo es una buena práctica. Sí, de todas maneras. Y la pregunta que le hacemos, que tenemos que hacerle a todos, porque se llama así nuestro podcast, ¿cómo es el espacio que aloja tu escritura? ¿Te mueves en distintos espacios? ¿Qué condiciones tiene que tener el espacio físico, el espacio mental, o no importa? Bueno, mira, tengo una familia de 5 personas, somos 3 parejas de los 3 hijos, hijas, 3 perros, 2 gatos, un hámster. Así que tengo un espacio en la casa, pero es bien ruidoso. Así que tengo una oficinita chiquitita donde están mis libros y mis cosas y me puedo encerrar. Pero igual hay una entropía y así que soy bastante resiliente. Y el espacio en la oficina, que es fantástico, ¿no? O sea, ahí donde logra más concentración. Sí, pero trabajo igual de bien en la casa a pesar de todas esas cosas. ¿Sí? O sea, me concentro en algo y me olvido del mundo. Y eso me ayuda mucho. De todas maneras. Sobre los desafíos de la escritura académica hoy, ¿qué es lo que más te desafía del escribir? Básicamente, o sea, desde que recuerdo es este desafío de lograr transmitir bien una idea compleja, de que te entiendan, porque es todo un aprendizaje, porque uno piensa las cosas de una manera y las escribe y se imagina que eso tiene una interpretación unívoca y que el lector va a entender exactamente lo que uno quiso decir. Y después uno aprende a darse cuenta de que lo que uno escribió se puede leer de otra manera. Y es todo un aprendizaje eso, ¿no? Lograr transmitir algo complicado y que se entienda. A mí, por ejemplo, me gusta, como te digo, me gusta escribir. Una cosa que me gusta hacer es escribir surveys de vez en cuando, que lo que hace es ayudar a alguien que quiere introducirse en el área a saber lo que hay que saber, pero los papers son difíciles de leer. Entonces, la gracia del survey es que sea mucho más amigable, que te dé un panorama de todo lo que hay, pero evitando las partes muy difíciles. Si alguien quiere saber eso, tiene que irse a leer el paper. Pero puede hacerse un panorama de lo que hay. Es lo mismo que escribir libros. La gracia es, digamos, reunir todo el conocimiento. Y eso, básicamente, lo único importante es escribirlo bien, porque no hay investigación atrás. Casi nunca, a veces. Muchas veces me pasa que descubro ideas nuevas cuando escribo el survey. Claro. Pero normalmente no. Y ahí toda la gracia y el desafío de escribirlo bien para alguien que incluso no sabe tanto del área misma, ¿no? ¿Y cómo has ido aprendiendo eso, que este desafío, cómo vas como dándote cuenta de si está difícil o está fácil? ¿Cómo vas monitoreando eso, que es muy sutil? Sí, efectivamente. Bueno, uno aprende mucho de las revisiones de los papers. Uno escribe con todo el cariño y después el revisor te dice no se entiende nada, qué sé yo, uno aprende. O sea, cada uno de esos 200, 400 papers han pasado por revisores, me han dado feedback y uno va aprendiendo a hacerlo mejor. Pero es un proceso continuo y permanente, no hay cambios de fase, así, transiciones abruptas. Tal cual. ¿Y cómo aprendiste tú, Gonzalo, a escribir? ¿Cómo fue cambiando también tu práctica de escritura a lo largo de tu trayectoria académica? Yo creo que es una mejora continua, o sea, pero hay una mejora. O sea, yo leo papers que escribí hace 10 años y me parecen aceptables, razonables, y leo algunos de hace 20 años y me parecen terribles. Y en ese momento me parecían fantásticamente bien escritos. Así que es una cosa permanente y pura práctica, puro feedback al principio también, como te decía, de colegas, ¿sí?
y mucho de revisores y mucho de leer otros papers también. Encontrar papers bien escritos y papers mal escritos, uno aprende mucho de cosas que no hay que hacer y otras cosas que imitar. Claro que sí. Yendo a tu historia, del que hablamos un poquito antes, tú estudiaste tu doctorado en la Universidad de Chile. Sí. ¿Y de qué manera esa formación que obtuviste ahí marcó la forma en que escribes? ¿Cómo era el escritor de entonces, el estudiante de doctorado? Terrible, escribí algo. Bueno, mi advisor no era muy de corregirte la escritura. O sea, como te decía, me enseñó mucho el oficio, de enviar a conferencias, qué hacer con los rechazos, qué se supone que es un paper de revista, que es algo que debiera ser algo más extendido, medio final en el sentido de lo que ibas a estudiar ahí, etc. Pero no era muy de marcarme muchas cosas. Entonces, mucho fui aprendiendo de a poco, como te digo, en este proceso en que uno lee muchísimo y a uno también lo leen mucho y le dan el feedback. Yo creo que ha sido un proceso continuo, no identifico hitos. Tal vez un hito importante fue la escritura de los libros, porque los libros es otra cosa. O sea, yo en una etapa en la que ya, cuando escribí artículos de revista, prácticamente nunca me corregían nada en términos de redacción ni nada, mandaba el libro y en la editorial me decían, te tenés que buscar un nativo que te lo mejore. O sea, es un escalón más en la calidad de la escritura. Y sí, contraté a un profesor de inglés que tenemos en el DCC, que tiene bueno, además que no es que te corrige nada más, sino que se molesta en explicar, y a veces el estilo, porque no eran errores, pero eran cosas de estilo, que queda feo dicho así, qué sé yo. Ahí aprendí muchísimo. ¿Y cómo fue la escritura del libro? ¿Cómo organizaste? Nos salimos aquí de guión, pero como mencionaste lo del libro... El libro, escribí uno primero, como en el año 2002, con un colega, y es un libro chidito, así, no lo recuerdo como una experiencia muy traumática, pero cuando escribí el segundo, que salió en 2016, al final decidí hacerlo solo, y es un libro como de... Sí, y casi me mata. Ese casi me mata. Fueron como 2 años de muchísimo trabajo. Fue muy interesante porque aprendí muchísimo también, porque una cosa es que uno en un paper diga, no hay mejores soluciones para esto, y bueno, uno se puede equivocar, pero si uno lo dice en un libro, tu responsabilidad es mucho mayor, porque te están tomando como autoridad. Entonces realmente tuve que buscar mucho más, aprender mucho más, escribirlo mucho mejor, y también esta parte de transmitir las ideas tiene que estar mucho mejor hecha, porque es lo importante. De nuevo, en el libro no hay novedades, sino que es explicar lo que hay sobre todo un área grande, en este caso. Pero sí, fueron 2 años de mucho trabajo, donde además no dejé de hacer las otras cosas. Claro, sí, entonces, esa es la cosa. Como que ahí también está la dificultad, que hay que seguir congeniando otras cosas. Sí. ¿Te has arrepentido alguna vez de publicar un artículo o algún tipo de texto? ¿Y qué aprendiste de esos errores o esas decisiones, malas decisiones? O sea, lo típico que uno puede pasarle es que descubre un error en un paper que uno tiene. Eso, el arrepentimiento es relativo porque uno siempre hace todo lo que mejor puede en el momento. Entonces uno puede aprender a verificar mejor, tal vez a revisar más, a probar con más casos, con más casos a ver que no pase, o sea, que funcione lo que uno dice. Pero el tema de los errores son cosas muy sutiles. A veces son errores en el código de un alumno, que perfectamente puede pasar, y uno tampoco puede revisar todo eso. Uno se da cuenta cuando los resultados son raros y no son lo que uno espera. Pero cuando los resultados son lo que uno sí espera, ahí es más difícil darte cuenta que puede estar mal. Claro. Y en realidad el resultado debería haber sido el que uno no esperaba. Pero, mira, me acuerdo una vez,
en una conferencia nos habíamos entusiasmado con un colega para resolver una cosa y estuvimos toda la conferencia juntándonos para pulir la idea y la habíamos probado un montón, teníamos todo listo, todo listo. Y él se lo llevó y se lo mostró a otro colega que queríamos también invitarlo porque era más experto en esto. Y el otro lo vio y me manda un dibujito así de un caso súper simple. Me dice, ¿y acá cómo funciona? Y no funcionaba en un caso súper simple. O sea, es perfectamente fácil equivocarse y demás. Pero yo esas cosas no diría arrepentimiento. Uno puede mejorar sus procesos, digamos. Y siempre se puede equivocar, eso pasa. De lo que sí me arrepentí una vez y no lo volví a hacer es cuando estaba empezando. Y había dando vuelta un problema súper simple que no le interesaba a mucha gente y era súper fácil de resolver. Y yo lo vi, lo resolví, hice un papercito y lo mandé a una conferencia chica igual y me lo aceptaron. Y cuando lo presenté me destrozaron, ¿no? Que a quién le interesa esto, que esto es trivial, y qué sé yo, qué sé cuánto. Y tenían razón. Entonces lo que aprendí es nunca... a ver, que si uno tiene un paper malo, lo peor que te puede pasar no es que te lo rechacen, lo peor que te puede pasar es que te lo acepten. Porque entonces quedas ahí expuesto, ¿no? Y que en el fondo uno tiene... cualquier cosa que publiques tienes que estar, no sé si, ojalá orgulloso de eso, pero por lo menos que no sea algo que te avergüence, que sea algo que uno pueda decir, bueno, tal vez es algo simple, pero es digno, tiene algún contenido que valía la pena que se supiera y que no era obvio. Entonces, eso te sirve para filtrar muchas cosas que uno se le ocurran cosas, pero tiene que filtrar de que valgan la pena, sean interesantes, no sean fáciles, etc. De eso me arrepentí. Pero es un criterio distinto eso, que no sea fácil. Claro. Si es que es fácil, hay algo sospechoso en el fondo. Claro. O sea, porque si es fácil, lo más probable es que nadie lo ha publicado porque todos saben cómo es. Entonces, ¿qué haces ahí yendo a mostrar cómo es y todo el mundo lo sabe? ¿Cómo lidias con la recepción de tu trabajo, con las críticas positivas y también las negativas? Bueno, con las positivas es muy fácil lidiar. Las negativas, básicamente los rechazos, es que hay de todo. Hay de todo. Por ejemplo, una vez nos rechazaron un paper muy bonito porque tenía errores y el revisor incluyó en su review como 2 páginas explicando cómo corregir el error, ¿no? Y en ese caso lo que hice fue escribirle a la conferencia para ver si me podían dar la identidad de ese revisor, que le preguntaran si aceptaba que yo lo contactara, para invitarlo como coautor, porque había terminado de resolver el problema. Y es alguien que es una estrella en ascenso, en computación. Hicimos unos cuantos papers juntos después, muy bien trabaja, muy inteligente. En ese caso uno puede convertir un rechazo en algo positivo. O sea, y dado lo que te contaba antes, todo rechazo donde te muestran que lo que pasa es que tenés un error, yo lo agradezco. Qué suerte que no apareció publicado con el error. Y eso pasa todo el tiempo. A veces por un error menor te lo rechazan, pero bueno, ya está acostumbrado, lo manda a la siguiente. Lo que da lata es cuando te lo rechazan porque sí, ¿no? O sea, no hay razones realmente. Y todos los revisores tienen una batería de razones ya prefabricadas. Que ya las conoces, sí, claro, o sea, las identifica. Claro. O sea, yo lo leí, ya sé, quería rechazarlo. No le gustó el paper por algo. Tal vez no le pareció que correspondía al área de la conferencia, lo que sea, pero como no lo puede decir, porque el área está listada en las áreas de la conferencia, aunque ellos no lo quieran, te pone 4 o 5 maldades así contra los que nadie puede luchar, porque te dice, resolviste eso, pero no resuelve el problema más importante, que es este otro, ¿no? O sea, hay miles de trucos así. Y eso, bueno, dan más rabia.
Pero a esta altura ya uno pasa página y sigue, va al siguiente. Otra cosa que me pasó hace poco es que mandé un artículo que le tenía mucho cariño, uno que había hecho yo solo, a una revista de computación teórica, pero de segunda línea, te diría. Porque yo pensaba que estaba como para eso. Y me lo rechazó el editor, o sea, ni siquiera lo quiso mandar a revisar. Y le pregunté por qué, me dijo, porque no son los temas que me interesan, una cosa así. O sea, me dijo, pero si estás convencido te lo mando a revisar. Yo dije, ni loco, porque yo he sido editor de revista. Y uno termina sabiendo que hay ciertos revisores que son asesinos y van a matar cualquier cosa que le mandes, y otros que son buena onda. Entonces, si un editor no quiere que tu paper se publique, se lo manda a los asesinos y listo. Así que iba a ser el mismo resultado 2 años más tarde. Entonces lo que hice fue retirarlo y mandarlo a una revista que es top 2. Y me lo aceptaron. Ya subí la apuesta. Claro. Interesante igual la idea. Cuando tú lees otros artículos o textos con ojos de escritor, cuando estás como en tu propia investigación o revisando quizá otros textos, ¿qué recursos te parecen admirables de la escritura de otras personas del área? Que tú dices como, esto está muy bien escrito. Bueno, uno aprende cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer porque uno lo sufre como lector. Uno de ellos era eso que te decía, de mantener la motivación e ir de menos a más en las cosas complicadas. Y por el contrario, no estos que te tiran todo de entrada. Ser un buen motivador, que leas la introducción y realmente te den ganas de leer el paper. No sé si son cosas admirables, pero son cosas como mínimas que hay que hacer bien por los lectores, porque también pasa que cuando uno escribe tiene 2 targets, uno inmediato y otro el importante. El inmediato es el revisor y el importante es el lector final. Uno en el fondo lo que quiere es que lo lean. El revisor es una barrera, no necesariamente maligna, pero que hay que pasarla. Y muchos escriben para el revisor. Por ejemplo, pasa en conferencias muy top que uno lee el paper, se mata entendiéndolo, y cuando finalmente lo entiende dice, ¿por qué lo hizo tan complicado? Y uno ya sabe, lo hizo complicado porque quería impresionar a los revisores, porque son tan, como te digo, tan snobs en algunas conferencias, que si no es terriblemente complicado, que lo mande a una conferencia más chica. Entonces la idea que sea la tratan de hacer parecer muy complicado para que pase el revisor, pero castigan al lector. ¿No? Eso pasa mucho. O sea, hay que balancear ambas cosas. Hay que convencer al revisor de que esto no es trivial, pero hay que lograr que el lector te pueda leer. Porque uno siempre puede escribir muy difícil si quiere. Sí. Es más difícil escribir fácil. Claro, de hecho, bueno, esta es una prueba que uno hace mucho con alumnos. Uno sabe que entendió cuando te lo puede explicar en fácil. Cuando te lo explica todo enredado y demás, por más que esté correcto, probablemente no entendió. Y es lo mismo que pasa cuando uno enseña. Aquí ahora como recomendaciones a escritores emergentes, nuevos, personas que están tesistas, estudiantes recién saliendo de sus doctorados. Tu ranking de 3 técnicas claves que les recomiendas. Sí. Bueno, hay cosas que es bueno hacer o hay que hacer sí o sí. Asegurarse de revisar la literatura. Son un poco obvias, pero hay que asegurarse de revisar la literatura. Pasa mucho que uno tiene una idea hermosa y hasta le da miedo mirar si no existe ya porque es tu bebé. Pero hay que hacerlo y hay que mirar con ganas porque a veces es difícil de encontrar. Hay muchos que usan el review para que les hagan ese trabajo. Lo mando y veo qué me dicen. Eso sí es cómodo, pero recarga mucho todo el sistema, ¿no? Esto de, sobre todo al comienzo, dárselo a otros que lo lean, porque uno con el tiempo aprende a darse cuenta si algo es fácil, está entendible o no. Pero al comienzo, la forma más fácil es dárselo a otro, a un compañero. Y uno también hacerle de lector al otro. Y eso es bastante efectivo, digamos. Ahora, como técnicas para el paper, hay varias, son pequeñas cosas, pero es bueno
tenerlas presentes. Uno, el abstract tiene que ser ejecutivo. ¿Qué hice? ¿Qué obtuve? Punto. No porque era interesante, nada. El abstract es para el que no quiere saber nada más que qué hiciste, qué obtuviste. La introducción, la introducción es importante que haga tres cosas. Uno, motivarte, o sea, convencerte de que el tema es relevante, ¿no? Que sirve para algo, esto que vas a hacer. Dos, que no es trivial, ¿no? Y que no es trivial, a ver, si es un tema en el que ya han estado trabajando y tienes una idea nueva, tienes que contar en la literatura, se ha intentado hacer esto, y lo más que se ha obtenido es esto. Yo obtengo esto otro, ¿no? Entonces no es trivial porque ya varios trabajaron y llegaron hasta ahí y yo tengo más. A veces uno inventa un problema en el que nadie ha trabajado y ahí es súper importante convencer primero de que es útil, porque el primer reparo del revisor es ¿qué es esta cosa nueva? Esto, o sea, se le ocurrió cómo resolverlo y ahora viene a venderlo, ¿no? Pero otra cosa que hacen los revisores por instinto es, si te dan un tema nuevo, pienso yo cómo resolver, o sea, yo digo, es trivial, ¿sí? Porque lo resolvería así, así, así. Y a veces se autoconvencen de que está bien y no está bien lo que están pensando, pero te lo rechazan. Entonces, fundamental, si no ha habido una línea de trabajo antes sobre ese tema, decir, esto se podría tratar de resolver así, pero tiene este problema. O así, pero tiene este problema. O sea, despejar las soluciones triviales para que el revisor no se quede con la idea de que se puede resolver trivialmente, ¿no? O sea, pensarlas antes que él. Buenísimo, adelantarse, anticiparse. Claro, claro. Y lo tercero, que es novedoso, o sea, que no se ha hecho antes. Y sobre todo, otra barrera del revisor es, no, esto se parece a tal otra cosa, es lo mismo que tal otra cosa, reject. Los revisores tienen que leer a veces 20 papers en un mes para una conferencia. En Journal, por ahí es mejor, tienen 3 meses, tienen unos pocos y lo pueden leer con calma, pero en conferencia tienen que apurarse. Entonces hay que hacerles un poco el trabajo, uno, ¿no? Es decir, si esto se parece, esto está relacionado con esta otra solución, tienen esto en común, pero lo nuevo mío es esto, ¿no? O sea, responderles eso, porque si lo tienen que hacer ellos, tal vez no lo quieran hacer y te rechacen, o lo hagan mal, ¿no? Y uno es el que mejor sabe por qué se diferencia de eso. Y siempre terminar la introducción con un statement clarito de cuál es tu contribución. Al final. Sí, claro, de la introducción, or contribution. Si no es muy, muy obvio del desarrollo, que quede claro, porque tienen muy poco tiempo. Algunos van a ir ahí a leer eso y ahí van a decidir si te leen el paper o no, ¿no? Después, en la parte de conceptos básicos, otro error muy común es sobreexplicar las cosas. O sea, yo estoy usando tal otra técnica y como que quiero mostrarte que la sé y te la explico toda y te mato los pocos ciclos que tenés para leer el paper, te canso haciéndote entender una cosa que no necesitas entenderla, porque yo la voy a usar como caja negra. Hay que explicar lo mínimo necesario para poder leer tu paper. No le tenés que demostrar a nadie que entendés todo. Eso en una tesis es otra cosa. Ahí uno va a ser autocontenido, exhaustivo, va a mostrar que aprendió, que se formó, etc. Acá yo no tengo que demostrar eso, yo tengo que darle lo mínimo para que pueda leer mi paper. Tal cosa se puede hacer en este tiempo, en este espacio, referencia. Yo lo voy a usar como caja negra. Si hay otra cosa que yo sí voy a tomar una estructura, la voy a modificar, a mejorar y qué sé yo, claro, ahí se lo tengo que explicar para que me pueda seguir. Claro. Pero lo mínimo necesario para que te lea tu paper y nada más. Después la parte del desarrollo, que era un poco lo que hablábamos. Ahí el mayor consejo es que no basta con dar un modelo formal, correcto, de lo que estás pensando. Eso no alcanza para que te entiendan. Hay que hacer que te sigan tu camino de pensamiento. De a poco llevarlo de la mano, de lo fácil a lo difícil. Incluso hay distintos estilos. Por ejemplo, yo tengo colegas que no les gusta la formalización y explican todo con palabras. Explican muy bien, pero con palabras. Y cuando las cosas son simples, eso funciona muy bien y el lector lo agradece, porque
Siempre la formalización involucra un esfuerzo de absorberla antes de empezar a leer en formal. Pero también se nota cuando deja de funcionar, cuando la cosa se pone complicada, se pone enredadísimo y ya no hay quien lo siga. Claro. Y bueno, y tiene cierta resistencia a hacerlo. Y hay otros que sobreformalizan. ¿No? Del comienzo vamos a definir todo y uno le ve el paper y son unos jeroglíficos así que te aterroriza de mirarlo. Visualmente. Claro, y cuando a veces no era tan difícil. Entonces hay que ver, no sobreformalizar y tampoco subformalizar. O sea, hay que encontrar el punto que la formalización te ayude, que no sea una barrera, pero que tampoco el palabrerío sea una barrera, porque para eso existe la formalización. Claro. Igual ahí requiere una expertise. Sí, por cierto. De poder navegar. Pero ahí te ayuda a dárselo a leer a otro. Claro, exacto. Después, a ver, si hay una parte experimental, otro error típico es ponerte los experimentos y después describirte en palabras lo que vos ves en el experimento. Se ve que esta línea está por debajo de esta y se cruzan en la posición tal. Sí, lo estoy viendo. Y páginas así, es una lata. Yo puedo ver eso. Lo que espero que me diga es que lo procese, que me diga qué se concluye, cómo se compara con otra, cómo se relaciona con su predicción teórica, etc. Pero una discusión, no presentar los resultados otra vez. Claro, como espejo. ¿No? Claro. Eso yo creo que son... Llegamos a la conclusión. Sí. Bueno, a ver, la conclusión en general, para mí personalmente, es algo que en muchos papers se la sacaría. Porque es importante en las charlas, la conclusión. Porque alguien te está escuchando de principio a fin y no puede volver atrás. Entonces yo voy a empezar diciéndoles qué les voy a presentar, se los voy a presentar, y en la conclusión voy a repetirles qué les presenté y qué se deduce para que se acuerden y se lo lleven para la casa. Pero porque yo puedo volver a mirar la introducción y ver our contribution. En general no necesito la conclusión, a menos que tenga algo que decir. Es que hay muchas conclusiones donde o no dicen nada, o a veces no hay mucho que decir. Ya se deduce con el último análisis del último experimento, ya es obvio. Y hay veces que sí hay cosas interesantes que decir. Hay veces en papers de revista que han pasado cosas desde la versión de conferencia, usaron tu técnica para otra cosa y es interesante contarla. Trabajos futuros interesantes a veces para mostrar que esto no termina acá, sino que hay otras cosas que hacer. A veces eso despierta interés en otros, pero yo me resisto a usarla como repetición, claro. Aunque muchos te exigen ponerla. Como el recuento del... Sí, pero para mí es redundante muchas veces. Y cuando no lo es, trato de sacar lo redundante y dejar lo que realmente a alguien le interesaría ver. Entrando ahora en escritura y vida personal, ya vamos como en nuestras últimas preguntas. ¿Cuáles son tus maneras preferidas de descansar de lo que estás escribiendo? ¿Qué rol cumple el descanso en tu práctica de escritura? Bueno, no me canso mucho. ¿De escribir? No. O sea, yo puedo, cuando estoy trabajando en los urgentes, puedo trabajar 12 horas seguidas en escribir. Estoy bien. Porque estoy haciendo lo que me gusta. Ya, sí, no, claro, pero igual... No me canso, sí. Wow. Por ahí pequeñas interrupciones, ¿no? Para comer, llevar, por ahí si estoy en la casa, llevar a un chico por ahí cerca y volver, cosas así. Pero a veces el descanso es trabajar en otra cosa que estés escribiendo. O por ahí pausas, pero de 5 minutos para mirar noticias, alguna cosa como para relajarte. Pero no me canso mucho, entonces tampoco descanso mucho. ¿Y ahí los fines de semana los resguardo? Sí, los resguardo. Es una cosa familiar, sí. Sí. Y hablando de la familia, tú tienes tres hijos, hijas, no sé, no me importa. Sí. Pero, ¿cómo influyó la crianza en tu ritmo de escritura? ¿Ves que incidió algunos momentos claves de la paternidad? No creo que bajó mucho. Ahora a mí me gustan mucho los niños. O sea, yo realmente los quise disfrutar y los disfruté y todo. Tengo una esposa que me ayudó muchísimo. O sea, yo realmente hice menos de la mitad. Pero también les dediqué mucho tiempo y demás. Yo creo que lo que más sufrió fueron mis horarios.
porque como tampoco dejé de trabajar mucho, ahora no lo hago, pero era común acostarme a las 3 de la mañana y estar de vuelta trabajando a las 8:30. Algunos alumnos míos cuentan que por ahí, o sea, que parecía que yo estaba siempre despierto, ¿no? Así que alguno que había logrado terminar una cosa por fin a las 3 de la mañana y me lo mandaba como para irse a dormir y olvidarse. Y tú le respondías. Y a los 5 minutos le llegaba la respuesta y me lo dejaba dormir en paz. Pero sí, o sea, lo que más sufrió fueron mis horas de sueño en esa época. Periodo de más cansancio, supongo. Más cansancio, sí. Bueno, más cansancio, sí. Hoy en día ya no hago eso, ya están grandes. Ya. Y nuestra última pregunta, que tiene que ver con el Instituto Milenio Fundamento de los Datos y la comunidad que existe acá. A estas alturas, bueno, tú trabajas solo, pero podrías trabajar en muchos proyectos de manera solitaria, desarrollando tus ideas, porque ya lo tienes como un cuento ya súper armado. Sin embargo, perteneces a varios centros de investigación y eres activo escribiendo con otras personas. ¿Qué aprendes de tus colegas hoy? Y especialmente los que están acá del IMFD en esta área. Mucho. O sea, a mí, como ya te venía diciendo, puedo trabajar solo, pero me gusta mucho trabajar con otros. Es mi manera nerd de socializar. En general, cuando uno entra en un área distinta, bueno, hay que hacer una inversión importante en tiempo y esfuerzo, porque uno tiene que aprender otro lenguaje, otra área, otra forma de hacer las cosas. Y eso, estamos tan especializados que eso incluso pasa dentro de ciencias de la computación. O sea, yo al entrar al instituto empecé a trabajar con gente que trabajaba en bases de datos, que a mí, yo trabajo en algoritmos y no sabía, para mí bases de datos era una cosa un poco distinta a lo que conocía yo, que no tenía mucho que ver con algoritmos. Había 2 o 3 problemas algorítmicos resueltos y ya estaba. Y al entrar al instituto y empezar a interactuar con la gente que había, descubrí varias cosas. Uno es que había unos problemas hermosos de algorítmicos adentro de bases de datos. Había mucha gente que yo sabía que existían y sabían que eran súper buenos y demás, pero trabajar con ellos fue una experiencia maravillosa. O sea, trabajar con alguien muy bueno e interactuar realmente, pensar juntos, que te explique cosas, porque tuvieron que enseñarme muchas cosas del área de ellos. Yo les enseñé cosas del área mía. O sea, fue una experiencia. Uno no entra en muchas áreas nuevas a lo largo de su vida. O sea, yo habré pasado por 4 o 5 áreas, porque cada vez que lo haces es una inversión importante. Fue una inversión importante, pero fue muy satisfactoria, porque además, como te digo, de aprender un tema nuevo, cómo se piensa, cómo se resuelven los problemas. Encontré gente para trabajar de muy, muy buen nivel, que se encuentra poco, ¿no? O sea, colegas de este nivel, así que con los que yo pueda trabajar, había encontrado fuera de Chile solamente. Fue una experiencia muy, muy gratificante. Y sigue siéndolo. O sea, todavía trabajamos en un área donde, bueno, ellos saben un poco de lo que yo traía, no tanto como para poder investigar. Yo sé un poco de dónde me estoy metiendo, pero todavía no puedo hacer cosas nuevas ahí. Entonces trabajamos juntos y muy bien, porque se encadenan muy bien las cosas que hacemos. Entonces, estos papers conjuntos que hacemos, realmente cada uno tiene un rol y todos encajan muy bien. Es muy satisfactorio. Y en los procesos de escritura, ahí cuando vas como trabajando con ellos, ¿cómo van finalmente como unificando? Escriben muy bien también. Es un placer. Sí, porque claro, uno muchas veces, por ejemplo, escribe con un alumno, con un colega joven, y uno tiene que reescribir muchas cosas, ¿no? Pero sí, o sea, dejarle una parte a alguien y que lo leas después y que esté perfecto, es maravilloso. Y igual hay distintas partes, distintos aspectos en el paper que hay que cubrir, y hay expertos en cada área. Entonces, al final, uno hay unas partes que las escribe uno y hay otras que uno leyéndolas descubre, entiende cómo son realmente, porque al final, cuando las cosas son muy complicadas,
uno puede superficialmente explicártelas así en una pizarra, pero necesitas leer lo que escribió el otro para entenderlo del todo. Entonces, en el mismo paper estás aportando tu parte y estás aprendiendo de otras partes. Qué bonito. Bueno, llegamos al final de este capítulo. Gracias, Gonzalo, por acompañarnos, por compartir tus experiencias personales y también técnicas y tus tips. Un gusto. Gracias por invitarme. Sí, ¿no? Ya ves que me gusta hablar así. No, está súper bien. Teníamos que sacarle acá todos los datos, lo más que pudiéramos. Que estén todos muy bien a quienes nos escuchan y nos vemos en otro episodio de El Espacio de la Escritura. Chao.